Bendiciones a todos, que Dios me le bendiga a todos los hermanos que estarán viendo este video. Pues mi nombre es Giancarlo, me congrego en una iglesia cristiana, el ministerio se llama Invocando a Jesús. Predica mi amado pastor y llevo ya casi 2 años siguiendo a Jesús, a pesar de una situación que yo me acerqué a Dios por una situación que realmente yo no me lo esperaba, y aún le sigo clamando a Dios por ese milagro de que Dios sane completamente toda mi vida, mi cuerpo, desde mi cabeza hasta mis pies, mi alma la renueva. Yo quisiera compartirte en el libro de Salmo. Déjame decirte que no lo he preparado, pero es un salmo que me lo sé y es muy bonito, pero yo quisiera compartirlo contigo. En el Salmo 40, ya que este salmo fue escrito por el salmista David, conocido como el Rey David, y que realmente la gente lo conocía como un guerrero, pero Dios no lo conocía como un guerrero. Y eso es lo que yo pude entender la palabra, porque los salmos fueron escritos por alabanza, y Dios veía eso. Dios lo conocía a David. ¿Dónde Dios lo sacó? ¿Dónde Dios lo encontró? Pastoreando ovejas. ¿Y qué hacía David en ese momento? Adoraba a Dios, tocaba el arpa y escribía salmos para Dios, cánticos nuevos para Dios. Entonces Dios lo conocía como un qué, como un adorador, como un salmista, no como guerrero. Dios lo pone en el gobierno porque realmente fue tan humilde, y que dice la palabra que fue como conforme al corazón de Dios. O sea, como Dios realmente está buscando ahora, que realmente estén haciendo la voluntad. Yo sé que a veces admito que realmente eso me esté faltando, pero realmente la humildad no quiere decir de que andes con ropa rota o que andes con zapatos pues baratos o dañados. Pues la humildad viene desde aquí, desde el interior, desde el corazón, en que tú demuestres los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Bueno, pues son algunos: paz, abundancia, bondad, y todo eso viene el gozo, la paz. Y todo eso tiene que tener una persona, ya sea cualquier ministro. Pero no te vine a hablar de eso, te vine a hablar del Salmo 40. Escúchalo bien, yo sé que muchos lo conocen, pero escucha lo que David está diciendo, ya que era un hombre muy perseguido por sus enemigos. Dice como tema: alabanza por la liberación divina. Por liberación divina. Es un salmo de liberación, pero que está esperando una liberación no de hombre, una liberación que venga del cielo, del mismo Dios. Y dice David: pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vamos a detenerlo aquí un ratito, un momento. El salmista está diciendo un clamor a Jehová, que a pesar de que en su clamor que le había hecho el salmista David, estaba clamando, estaba orando, que lo que dice: que pacientemente esperó en Jehová, después de haber hablado con él, después de haberse desahogado porque estaba necesitado de que Dios lo librara. Entonces, ¿qué es lo que te quiere enseñar la palabra? Y David, que también esto
realmente fue escrito este cántico, este salmo? Después de clamar a Dios, después de orar a Dios, ¿qué es lo que realmente debemos de hacer? Número uno, tienes que ser paciente en lo que tú has pedido, en lo que has clamado. Yo no sé lo que realmente estés pasando, yo no sé lo que estés pidiendo, pero en la Biblia es clara que después que uno clame, ore, debes esperar en Jehová. Amén. ¿Y qué es lo que dice después? Después que uno espera en Jehová. Dice que se inclinó Jehová a mí y oyó mi clamor después de esperar. No sé qué tanto tiempo esperó David, pero lo que te vengo a decir, ya sea el tiempo y tengas años o meses o semanas pasando por un problema, una situación que te hagan dicho o el médico que te haga dicho una enfermedad realmente y tú estás clamando, estás orando, te congregas, le sirves a Dios, te santifica delante de Dios y estás clamando y tú sientes que no ves nada, pues lo que realmente tú dices, ¿qué es lo que me hace falta? Pues esperar en Dios. Y después dice que Él se inclinará. Lo dice no la palabra, que dice que Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él se inclinó a verme como yo clamaba. Yo imagino esa alma angustiada, oprimida, desesperada, porque está diciendo que estaba pidiendo por una liberación divina, ya que no hombre no podía ayudar. Era tanto los enemigos y que tenía que ocurrir a Dios. Entonces, toda persona que tenga cualquier problema o enfermedad, cuando en medio te dice que ya no hay solución, ¿qué es lo que realmente hacemos? Buscar a Dios. Y a veces tenemos a Dios como último recurso, hermano. A Dios lo tenemos por último. Siempre cuando nos acordamos de un momento difícil, un día malo. En mi caso, yo me acordé en un día malo, en un día difícil. Eclesiastés 12, en uno en hacia adelante, habla de que te acuerdes tu juventud que me ves, tu joven que me ves, que te gusta disfrutar del alcohol, de tragos. No me gusta hablar de mi vida que donde Dios me sacó. Dice que Dios me ha dicho que hable de mi vida, que serían de gran ayuda para jóvenes. Yo supe lo que realmente está en una vida, en una calle y hacer tantas cosas rodeado de pues del mundo, del trago y todo esto, y metido en lugares donde realmente estoy arrepentido y cada vez que le oro a Dios, pero yo sé que Dios me limpió, Dios esto me libró de eso, me sacó de ese, dice más después en la Biblia, de ese lodo cenagoso, ese mundo realmente perdido, oscuro. Dios me sacó de ese lugar. Quizá en una situación así, porque si yo no hubiera pasado por una situación así, créeme que yo estuviera todavía en el mundo. A veces Dios a veces permite, Dios no pone enfermedades, Dios permite para Él glorificarse después, para enseñarte a ti que realmente la enfermedad que vino, Él no la puso, la permitió. Es el enemigo que enferma el cuerpo, a veces el alma, y realmente pone tantas cosas en la vida del hombre. Pero, como dice en la Biblia, que por un hombre entró el pecado, por Adán. Por ese pecado entró pues enfermedades, maldición y tantas cosas arrastró, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para romper esas barreras, romper esas maldiciones. Con la sangre de Cristo vino a limpiarnos, vino a salvarnos. En vez de que estaba en maldición, Dios vino a traer vida en abundancia, vino a traer bendición y no maldición. Entonces, lo que te quiero decir, hermano, que después que David clamó, dice que Jehová se inclinó. Estamos hablando de inclinación. O sea, cuando yo veo realmente aquellos que son padres, cuando un hijo te insiste, te llora, que dice, perdona, me hice esto mal, tú lo que haces es inclinarte y darle la mano y levantarlo y decirle que está bien, que lo perdona y lo levanta y lo saca de ese lugar donde él cayó como un padre. Así mismo es Dios. Dice que Jehová vio eso, se inclinó y lo sacó de ese lodo cenagoso. No le importó Jehová ensuciarse las manos
donde estaba metido el siervo David, conforme al corazón de Dios. Es que Dios no importa donde tú estés, si estés en un bar, en una borrachera, en una prostitución, en la droga, en el alcohol. A Él no le importa, es lo que hace. Si hay una madre orando, si hay alguien orando por ti, o un hermano, ya sea o abuelo o tu abuela, o ya sea que realmente desde el vientre tú realmente Dios te marcó con un sello, les perteneces a Dios. Y Dios no se va a dar así, Dios te va a llamar, te va a traer como sea, y mucho más realmente si Dios desde el vientre dice que te formó. Entonces Dios te va a traer, hermano, como sea. Dios te llama y te llama por las buenas. Cristo te ama, te dice, te pasa invitación para una vigilia en una iglesia, te pasan en una oración de tarde, en un ayuno y no quieres ir. Te predican en las calles, te predican en tu hogar, en célula y no quieres a Cristo. ¿Quieres una oración? Bueno, te la hacen porque no podemos realmente decir no. Podemos orar, puede el pastor de tu congregación orar por ti, los líderes orar por ti, está bien, orar unos a otros, dice la palabra, pero yo te hago la pregunta. Después que orar y todo eso, ¿qué es lo que haces tú, joven? Vuelves otra vez a ensuciarte del pecado. Entonces la oración ahí no edifica, no ayuda en nada. Mientras tú no le des tu vida a Dios, no verás un cambio, no verás nada. Yo no sé si me hago entender. Yo creo que le estoy hablando a alguien que realmente entienda. Si en el libro de Eclesiastés habla que fue donde más me marcó, y yo digo donde siempre, donde yo me pare, le digo a Dios, yo siempre mi versículo será Eclesiastés 12, porque cuando estaba en el mundo y estaba sano, estaba bien, no tenía tantas cosas en mi cabeza, tantos pensamientos, pero yo estaba tranquilo, hasta dormía en paz. Pero cuando ese versículo me marcaba, y yo creo, para no pecar delante de Dios, no sé si lo veía en buses, pero una chica en redes, porque yo usaba redes, así como todo joven, buscando a alguien según su amor, pero apareció alguien que era cristiana, me habló, que me acordara de Dios ahora, que no esperara el día malo. Entonces, pues yo me burlaba, pues yo era de esos, uno de esos que no creía, yo me burlaba por una situación que había pasado, le tenía un resentimiento a Dios, quizás, no sé si estaba enojado, bueno, no me gusta decir, pero Dios sabe qué es lo que tenía en mi corazón contra Dios. Entonces, pues Dios, quizás no sé lo que esté pasando, no entienda, yo le ore, pero y de todas estas cosas yo vine a aprender de que Dios ha tenido misericordia, que me pudo sacar de ese lodo cenagoso. Yo creo que por mi fuerza yo no podía hacerlo. Estaba tan cegado que Dios tuvo que administrar mi vida y librarme de todas esas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Dios me sacó de todas esas cosas, de la fornicación, de todo eso, de ver tantas cosas y Dios me sacó de ese lugar. Yo sé lo que estás en las calles. Yo sé, hermano, joven que tú me ves. Aunque ya no esté tan joven, pero yo creo que esta palabra es para ti, que te acuerdes ahora que tú tienes salud, tienes tus hijos con salud, tienes alimento en tu casa, tienes todavía la paz que Dios te da aún siendo impío, porque dice que Dios hasta el impío le manda la lluvia, porque Dios no es malo, hermano. Hasta el impío recibe lluvia cuando llega la cosecha, en el momento de sembrar, Dios manda la lluvia para el bueno y el malo, dice la Biblia. Porque Dios no es malo, si Dios fuera malo, hermano, Dios hubiera dicho, se acabó el aire para todos. ¿Mm? Se acabó el aire. Imagínate dónde irá tu alma. Eso es lo que me preocupa. ¿A dónde irá tu alma? Hermano, tú tienes cuerpo, alma y espíritu. El espíritu vuelve a Dios. El alma es la que va a hablar. El espíritu que va a dar cuenta a Dios. ¿Qué hiciste tú por Dios? ¿Qué es lo que has hecho? Ahí sí le vas a dar cuenta a Dios cuando te invitaban invitaciones para ir a la iglesia, un amigo, un hermano, tu mamá, tu papá, te invitaban a ir a la iglesia y tú decías, no, no, todavía no. Porque ¿sabes lo que decía yo? Y otras personas me lo han dicho, que todavía son muy jóvenes, que ellos creen que la iglesia son para los viejos, que cuando lleguen viejos dice que quizás vayan.
Y yo le di el mismo versículo, acuérdate de tu Creador en el día de tu juventud, antes de que venga el día malo, le dije. Ese mismo versículo que a mí me marcó, se los compartí a esas personas. Yo también decía lo mismo, estoy muy joven y yo, o sea, me voy a disfrutar, pero todo eso es vanidad. Dice el predicador, Eclesiastés 12, escrito Salomón, todo es vanidad, hasta nuestra juventud es vanidad. No solamente el dinero y todo esto, el trabajo y todo eso, el afán, todo es vanidad, hermano. Hasta nuestra juventud, todo se acaba. Pero cuando vienes a Cristo Jesús, Dios lo que te da es vida, abundancia. Te da la paz, te da esa confianza, te da amor, los frutos del Espíritu Santo. Y dice el versículo, con esto termino, hermano, dice que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Me hizo sacar de ese momento de tormenta, desesperación. No sé si estés pasando por un momento difícil, de tristeza, de soledad, de depresión. Si lo hizo con este siervo David, ¿por qué no hacerlo contigo, hermano? Cree que él te puede sacar. No un psicólogo, no un médico. Porque él lo que hace tan solo es medicarte. Pero el problema está aquí. Y el único que puede ver los pensamientos, conocer los pensamientos, fue el que te formó en 9 meses. El que antes que te formase le decía a Jeremías, yo te conocí. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Que yo te conocía antes de ponerte en el vientre de tu mamá. Él ya te conocía. Ya te conocía, hermano. Entonces dice que él lo sacó en ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Yo no sé de qué lodo Dios te sacó. Si Dios te sacó de las drogas, del alcohol, de tantas cosas. Si fue el mismo Dios que te sacó, hermano, de ese lodo, no tienes que por qué volver a ese lugar. Si Dios se ensució la primera vez de sacarte de esos bares, de esos lugares, Él lo va a hacer por segunda y tercera vez. Pero recuerda que el pecado trae consecuencias. Amén. Creo que en el libro de Lucas lo habla. Cuando Dios le dice al paralítico, ve y no peque más. Y que no venga y que te suceda algo peor. Hermano, Dios perdona y te limpia, te restaura, te santifica. Ahora tú decides si te levantas y te quedas ahí llorando en un cuarto, sabiendo que la solución es esta, hermano. Es la palabra de Dios. Esta es la solución. No hay otro camino, hermano. A mí Dios quizás me llamó o permitió esta cosa y aún le oro por ese milagro, que lo perfeccione. Esa paz que necesito, esa abundancia. Y que Dios las dé, hermano. Todos necesitamos de Dios, como el más alto hasta el más bajo, el más rico y el más pobre. Dios no hace acepción de personas. No es porque seas rico, no necesitas a Dios, necesitas a Dios. Yo he visto muchos, escuchado hasta artistas que realmente, después de cantar de todas sus cosas y vienen a Cristo, cuentan su vida cómo eran, pasaban solos, vacíos, en soledad, y solo Dios llenó su corazón. Es que solamente Dios lo puede llenar, no hay otra persona. No lo llena tu esposo, no lo llena tu papá, no lo llena tu hermano, ni tu pastor. No, Cristo es el que llena ese vacío. El Espíritu Santo, cuando Él viene, te sana, te liberta, Él llena ese corazón. Amén. Y cuando Él dice que después sacarlo de ese lodo de cenagoso, no le importó Dios ensuciarte la mano donde tú estabas, lleno de pecado, de inmundicia. Dios puso su mano, no importa, este es mi hijo y lo voy a sacar. Dice que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
O sea, ya no vas a caminar en el mismo lugar que caminabas. Dios después de sacarte, de librarte, escuchó tu corazón, Él se inclinó, te sacó. Yo lo que hace es ponerte en que empeña y enderezar tus pasos. Ahora sí es que Dios que va a tratar contigo, te va a enderezar, hacer lo correcto, andar el bien. Dice en la Biblia, busca la paz y síguela. ¿Cuál es la paz? ¿Quién da la paz? Cristo. ¿Qué es lo que hace para tener esa paz? Buscar esa paz en oración, en ayuno, en oración, en la madrugada, en las tardes. Buscar a Dios en ese momento. Busca a Dios, hermano. Dice por último, dice, puso luego en mi boca cánticos nuevos, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Después de esto dice que el salmista David, Dios puso cántico nuevo. Wow, esto pasa cuando Dios te saca en ese momento tan difícil, en ese desierto, Dios pone cántico nuevo. Ya el mismo, ya no el cántico del que llorabas con tristeza y todo esto, sino cántico de alabanza, cántico de glorificar ese nombre. Y aún estando en la prueba, uno glorifica ese nombre, pero cuando llega el momento de poner cántico de gozo, ese momento llega. Nuevas alabanzas a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchos van a ver ese, al Dios que tú le sirvas lo van a ver y van a temer al nombre de Dios. Porque se ha ido el temor de Dios de muchas personas. Y digo con la iglesia, con los cristianos. Han dejado de orar, de buscar a Dios en ayuno, en oración. Yo también he estado así, pero siempre hay un momento donde tengo que humillarme y reconocer. Eso hacía David. David pecaba y realmente se humillaba. Quizás lo pueda hacer así, yo lo he hecho, pero no decir que realmente fui así sería mentiroso. Pero lo que realmente quiere es que Dios sea sincero. Si tienes algo en tu corazón, pues perdona, ama a tu prójimo. Ve, ama a tu papá, a tu familia, a tus hermanos, hermanas, ámalo. Ahora que hay vida, hay tiempo, hay solución, hay salida. Busca a Dios, hermano, y con esto me despido y espero darte esa palabra de gran bendición. Tómala, agárrala y como dice, tesórala en tu corazón. Amén. Bendiciones.